Bienvenidos a este lugar que es donde ustedes están a salvos. Estoy muy emocionada de estar aquí. Siento un espíritu amoroso en este lugar. Mi nombre es Lori Short y yo soy madrastra. Y creo que pareciera que uno habla de el proceso de los 12 pasos cuando uno dice que uno es madrastra. Pero fue un poco embarazoso para mí al principio. Las historias de niños pintan a las madrastras de una manera muy mala, pero les puedo decir ahora que yo me siento orgullosa de ser madrastra y de ser mamá de mi hijastro. Y estoy muy, muy emocionada de dar la bienvenida a nuestros hermanos y hermanas de Centro y Suramérica. Yo hablo un poquito español, pero no mucho. Así que yo le voy a dejar a mi intérprete Elizabeth que traduzca el resto de la conferencia, pero yo estoy muy contenta de estar aquí. Es un honor para mí estar aquí con ustedes en Reconstituidos y Bendecidos. Es mi primera vez y también es un honor hablar de este tema. Es la primera vez que yo hablo de este tema. Y puedo decirles que nadie crece soñando en convertirse en padrastro o madrastra. Nunca nadie dice, espero ser algún día un segundo esposo o segunda esposa de alguien. Esas son cosas que pasan de manera inesperada y se originan en una historia de fondo que está rota. Quiero contarles mi historia. Mi historia personal es una historia de soltería no deseada, con una serie de relaciones rotas durante muchos años. Y yo soñaba en algún momento casarme cuando yo cumpliera mis 20 años. Y cuando yo llegué a mis 30, yo oraba más y más. Y cuando llegué a los 40 años, yo pensé que Dios estaba sordo y no me escuchaba en mi oración. Yo tenía 42 años cuando me comprometí y un coro de ángeles llegó a mi casa cantando la aleluya. Y luego de 1 año y medio de compromiso, 2 despedidas de soltera, un vestido de novia, mi prometido, que era militar, tuvo que ir de viaje por 9 meses. Y nosotros estábamos hablando de hacer una boda rápida antes de irse y luego decidimos que no, que mejor esperar hasta que él volviera. Pero durante ese tiempo de 9 meses, cuando él estuvo de viaje, su ex esposa tomó la decisión de querer reconstruir su familia. Y cuando mi ex prometido volvió de su viaje militar, ellos decidieron volver juntos. Así que nosotros rompimos y ellos se volvieron a casar. Y la gente decía, oye, no es bueno, no es genial que Dios te haya ayudado para unirlos a ellos de nuevo. Y yo digo, sí, fue fabuloso. Si 2 personas vuelven a estar juntas es genial, pero no es tan bueno si estás comprometido con uno de ellos. Y para mí, aunque fue genial y fue muy bueno verlos a ellos estar juntos de nuevo, porque mis padres son divorciados, yo sabía que eso era bueno porque yo era niña y sufrí lo que significa un divorcio. Al margen, cuando yo comparto esta historia, las chicas universitarias dicen, no, Dios, por favor, no me hagas esto a mí. A los 49 años me casé finalmente. Yo sé que la mayoría de las chicas no quieren casarse a esa edad. Y yo quiero compartirles esto porque aunque esta historia suena un poco difícil y complicada, es una historia que, aunque tiene un origen roto, es una historia en la que Dios viene a redimir. Y yo tengo una foto para ustedes. Quiero mostrarles la foto de mi boda cuando me casé a los 49 años. Pueden ver de esta foto que él tiene una historia de fondo también. Su historia de fondo es que él se había casado con una mujer que tenía 2 hijos. Él era un padrastro por muchos años y luego ellos tuvieron un accidente y tuvieron un hijo que es el niño que ven en la foto. Y poco después de haber tenido este niño, ya se enamoró de otro hombre y los dejó. Y cuando nosotros nos casamos fue un día tan genial, fue súper emocionante. Y yo les digo a los amigos míos que se casan en la edad en la que más o menos todos se casan,
y todos celebramos y estamos felices. Pero yo les digo a ellos que cuando uno se casa en el momento que no lo estás esperando, es tan emocionante porque tú crees que es demasiado tarde para ti y de repente Dios te sorprende con una boda y con un hombre como este con el que yo me casé. Y eso fue lo que pasó en mi historia. Y, y mucha gente encuentra esperanza en nuestra historia y le da esperanza a la gente. Sin embargo, te digo que cuando te casas con alguien con hijos, en algún momento la ceremonia termina y comienza la realidad de una familia mixta o reconstituida. Te conviertes en cónyuge y padre en el mismo día. Cuando tienes un hijo, sabes, cuando quedas embarazada, tienes clases de embarazo, el parto, grupos de apoyo que te preparan para eso. Pero cuando te conviertes en padrastro o madrastra, tú te despiertas después de la boda, del pastel y todo, y te despiertas de la luna de miel con un niño ya allí. Y algunas veces hay parejas mixtas que no tienen una luna de miel. Y nosotros no tenemos ese tiempo para prepararnos para ser papás. Todo viene junto al mismo tiempo. Porque te conviertes en esposo o en esposa y madrastra a la misma vez. Imagínense con lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros llegamos de nuestra luna de miel, ese mismo día Jordan llegó a nuestra casa, que es el hijo de mi esposo. Y, y esa mañana siguiente, cuando yo me levanté, después de haber estado en Hawái, de venir en una nube de felicidad y delirante con mi esposo, vi a Jordan y dije, ¿todavía estás aquí? Claro, yo no dije eso en voz alta, pero de repente todo se volvió muy real para mí. Yo lo miré y dije, voy a ser la madre de este niño. Y ahora yo necesito prepararlo para que él vaya a la escuela. Y lo llevé a la escuela y estaba muy agradecida de que él tuviera que ir a la escuela mientras yo pudiera estar por mí misma, ver qué iba a hacer yo, porque él salía de la escuela a las 2:30. Así que yo tenía flexibilidad porque yo trabajaba en ese momento en la iglesia y yo pensaba, ay, qué bueno tener este tiempo para realmente ver qué voy a hacer con este niño cuando lo tenga que venir a buscar de la escuela. Y, y yo al final llamé a una amiga que tiene un niño de esa misma edad y le dije, ¿podemos ir a tu casa para que ellos jueguen juntos mientras yo veo qué voy a hacer? Historias como estas es lo que nosotros encontramos en familias reconstituidas como la mía. Nosotros acabamos de escuchar una historia, pero muchos de ustedes tienen su propia historia en cómo ustedes se juntaron y cada una de esas historias son una aventura. Pero al mismo tiempo es un reto. Y yo recuerdo lo importante que fue para mi esposo y para mí convertirnos en un equipo. Porque cuando eres padrastro o madrastra, tú, tú estás buscando relacionarte con ese niño, pero hay una palabra allí que se usa mucho en este tipo de situaciones, que es extraño íntimo, y se utiliza para describir a un padrastro o a una madrastra. Y esta relación es muy diferente porque los padres biológicos establecen una relación natural con sus hijos, pero los padrastros y las madrastras no les pasa esto. Nosotros somos extraños que estamos allí en la vida íntima del niño. Y quiero mostrarles esta cita de mi libro. Un niño siempre tendrá una conexión con sus padres porque son sus padres, pero con un padrastro, esa conexión debe desarrollarse en algún lugar, no aparece de la nada. Entonces, como padrastro o madrastra, se está tratando de construir esa conexión con un hijastro que ya tiene una relación innata con tu pareja, con su papá biológico. Porque el padre biológico tiene esa conexión natural y ese es el padre biológico el que funge como un puente de conexión y comunicación entre los hijastros y las madrastras o padrastros. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Las investigaciones muestran que si superas los 2 primeros años como una familia mixta o reconstituida, es probable que tu matrimonio sea más fuerte que en un primer matrimonio, debido a todos los desafíos que enfrentan juntos. Esto es un verdadero estímulo al que aferrarse. Y es importante que ustedes hablen y se vuelvan un equipo entonces para que puedan hacerse más fuertes. Así que nosotros llegamos a esta aventura juntos.
Y una de las cosas interesantes es que en la Biblia tenemos Efesios 6 como un modelo para hablar de la familia. Pero yo creo que Pablo no tenía en mente las familias reconstituidas cuando escribió este texto. Él hablaba de familias normales, una mamá y papá juntos en la casa con los niños. Pero las familias reconstituidas pasan por muchas cosas que son bien diferentes. Pero yo creo que mucho de lo que Pablo escribió en este pasaje tiene buenas ideas para nosotros, familias reconstituidas, sobre qué debemos hacer. Y yo quisiera que vayan conmigo a Efesios capítulo 1. Y en ese texto, Pablo habla de cosas importantes para nosotros también. Y yo quiero orar que estas palabras de Efesios que te voy a leer hablen a tu vida. Y que resuenen fuertemente en tu corazón. Y yo sé que eso fue lo que me pasó a mí y que es lo que me pasa a mí cuando Dios me habla. Entonces yo oro que Dios use su palabra para hablarte, para animarte en tu viaje como madrastra o padrastro. Aquí está la escritura. Dice, ruego que se iluminen los ojos de tu corazón para que conozcas la esperanza a la que te ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia en su pueblo santo. Efesios 1, 18 y 19. Yo solamente quiero separar este versículo y yo creo que estos versículos nos pueden animar muchísimo en nuestro viaje como familias reconstituidas. Nosotros necesitamos tener esto. Nosotros necesitamos saber cuál es el poder que hay dentro de nosotros. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que Pablo nos dice aquí? Dice, los ojos de tu corazón puedan iluminarse. ¿No es una hermosa imagen esta? Cuando miras con los ojos de tu corazón, tú no estás viendo desde tus ojos, ves desde tu corazón. Cuando ves cosas desde tu corazón, la primera cosa que sucede es que tú lideras con gracia. Y muchas cosas, y una de las razones por las que yo llamo mi libro Crianza llena de gracia con los hijastros es porque tú tienes que liderar con gracia, tú tienes que tratar las cosas con gracia, si no, no van a funcionar. Para mí, vivir con gracia significa que yo necesito abandonar las luchas por la justicia. Hay muchas injusticias que suceden con los padrastros o las madrastras. ¿Dónde empiezas hablando de injusticia? Pero lo que es injusto para ti como madrastro o padrastra no necesariamente es injusto para la otra persona o para el niño inclusive. Entonces, uno de ustedes dos tiene que tener gracia. Yo recuerdo que bien al principio de nuestra relación hubo un tema con la custodia del niño y era injusto lo que estaba pasando, pero esa conversación que estaba sucediendo entre los padres biológicos, si yo me metía en eso, son bien injustas y la persona que pierde es el niño en medio de eso. Entonces, algunas veces tú tienes que estar decidido a renunciar a las batallas por la justicia por el simple hecho de que tu hijo o que el niño en el medio no pierda. Y yo sé, a veces, yo no digo que a veces cuando hay cosas que pasan en la otra casa que no están sucediendo bien, tú no debes intervenir. Yo lo que estoy diciendo aquí es que hay algunas cosas que suceden entre los padres biológicos, cosas como, por ejemplo, problemas con el dinero o problemas con la custodia. Va a ser muy tentador para ti como padrastro o madrastra decir, eso no es justo. Y tú puedes decirle eso a tu pareja, pero no hables de eso frente al niño, porque el niño está tratando de está metido en el medio de la relación entre ellos. Y si tú te metes y das tu opinión en frente al niño, entonces tú estás llevando al niño a estar en un triángulo que él no necesita estar. Entonces, él ya tiene suficiente escuchando el conflicto entre sus padres biológicos como para que tú le añadas algo a eso. Entonces, mi esposo y yo hicimos un pacto de solamente hablar de esas cosas entre él y yo a puerta cerrada para que Jordan no escuchara eso o lo que yo tenía que decir o las opiniones sobre su mamá.
y eso era una conversación entre nosotros dos como adultos, de manera que él pudiera estar protegido de eso. Y yo sé, porque yo sé lo que se siente. Yo vengo de una familia divorciada y yo sé lo difícil que es estar en medio entre dos padres. Y fue difícil para mí aceptar eso, aceptar a mi madrastra, a mi padrastro, y porque yo sé lo que eso significa, nosotros hicimos este pacto y decidimos ser la persona madura en la relación y decidir soltar esas batallas de justicia en la relación. Vean, una historia que habla sobre la justicia y la gracia es la parábola del hijo pródigo en la Biblia. El hijo pródigo está en Lucas 15. Un hombre tenía 2 hijos. Jesús habla de esta historia y es una historia hermosa sobre la gracia. Estos dos hijos son igualmente amados por su padre. Uno hizo las cosas muy bien y otro hizo las cosas muy mal. Uno era muy obediente y trabajaba con su padre y el otro se llevó el dinero de su herencia y luego decide regresar. Y cuando regresa, el hijo mayor se da cuenta cómo el padre recibe al hijo menor que se había llevado todo el dinero y lo había despilfarrado. Dice, ¿y por qué mi papá trata a este hermano mío así? Eso no es justo. Yo he hecho todo bien, dice el hermano mayor. Y si nosotros vemos un poco más en detalle ese diálogo entre ellos, hay una cosa bien interesante ahí. Es que el padre viene a casa con una alegría muy grande porque su hijo menor había regresado, pero él deja la fiesta que había puesto para su hijo menor y él va a buscar a su hijo mayor y lo va a buscar para decirle, te amo, hijo, todo lo que yo tengo es tuyo, hijo mío. Él deja la fiesta para ir por su hijo mayor porque lo amaba mucho. Pero le dice a su hijo, tenemos que celebrar, aunque todo lo que tengo es tuyo, tenemos que celebrar porque tu hermano, que estaba perdido, ha regresado, que estaba muerto, ahora vive. Esto es lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje. Cuando sentimos que el amor que el Padre tiene por nosotros, tenemos suficiente de sobra para ejercer la gracia, incluso cuando no es merecida. Y cuando ejerces la gracia, ganas. Entonces, esto es una cosa importante para nosotros darnos cuenta. El hermano mayor estaba fuera de la casa, centrado en su búsqueda de la justicia. Su padre lo quería dentro para participar de su gracia. En la naturaleza imperfecta de las relaciones familiares, para ser parte de ellas, necesitamos vivir en la gracia. Nosotros necesitamos decidir vivir en la gracia más que vivir en la justicia. Nosotros no sabemos cuál era la decisión que al final el hermano mayor tomó. Y volver a la casa con su familia imperfecta en gracia o quedarse en la justicia. Y nosotros también tenemos que tomar esa misma decisión. ¿Vamos a vivir buscando siempre la justicia o vamos a movernos hacia la gracia? La segunda cosa que quiero compartirles es la capacidad de ver más allá de lo que está enfrente a ti. La visión a largo plazo es todo lo que necesitamos. Necesitamos reconocer la escena frente a nosotros. Es una escena de una historia mucho más grande. Si tú has estado casado menos de 10 años, este viaje de ser madrastro o padrastra es difícil y es dura, pero es un proceso y no sabes lo que va a pasar. Puede ser que estés en la mitad de la historia y lo que se ve mal ahora podría ser bueno al futuro. Hay una historia china que habla de una anciana, en una aldea que tenía un caballo y ese caballo se va y escapa y llegan los aldeanos y le dicen al anciano, oh, qué lástima que perdiste tu caballo. Y el anciano les responde, puede ser bueno, puede ser malo, solo el tiempo lo dirá. Y luego el caballo regresa a casa con 10 caballos más y llegan los aldeanos con el anciano y le dicen, ¡oh, esto es increíble, esto es muy increíble! Ahora tienes más caballos. Y el anciano dice, puede ser bueno, puede ser malo. Lo único que yo sé es que ahora tengo 11 caballos. Y luego un poco más adelante, este anciano tiene su hijo y tiene un accidente estando entre los caballos que él cuidaba y queda discapacitado. Y vienen los aldeanos y le dicen,
oh, ahora tu hijo no puede hacer el trabajo. Y el anciano les dice, puede ser bueno, puede ser malo. Yo lo único que sé es que ahora mi hijo tiene una pierna rota. Tiempo pasa y vino la guerra a esa tierra. Y todos los hijos varones fueron llevados a la guerra, menos el hijo de este anciano. Y este hijo se salvó de la guerra. Y yo amo esta parábola porque esta parábola dice algo que es tan real. Tú no sabes lo que va a pasar. Estás en el medio de la historia y algunas veces suena o parece tan difícil. Pero Dios puede obrar en medio de esa situación difícil y convertirla en algo nuevo, hermoso, una historia bella y diferente. Y nosotros somos un testimonio de eso. Nuestra familia es sobre eso. Es un testimonio de cómo las cosas difíciles pueden servir para un bien mayor. La esperanza, aquí está la siguiente línea de Pablo, la esperanza a la que te ha llamado. Esto es lo que dice en el texto que revisamos en Efesios. La esperanza solo se encuentra cuando no la tienes. La esperanza que se ve no es ninguna esperanza. Puede que estés pasando por tiempos difíciles, pero Dios ve el final. ¿Alguna vez has pensado en esto? Tú no puedes tener esperanza si realmente no estás desesperanzado. Parece un poco difícil de entender, pero si tú todavía tienes el anhelo de que las cosas van a salir bien, ahí Dios está esperando que tú realmente entres en conciencia. Oh, no hay nada que yo pueda hacer. En los momentos difíciles de oscuridad es cuando Dios viene y obra en ti, cuando te sientes desesperanzado, que ya no hay fuerza. Quizás en esta conferencia tú estás aquí hoy porque este es tu último recurso, esta es tu última esperanza de que algo pueda cambiar. Y yo quiero decirte, sí, hay esperanza. Dios no ha terminado con tu historia ahí, aún. No sabes lo que Dios va a hacer. Quiero contarte una historia que pasó con nuestro hijo Jordan. Él tuvo una escuela secundaria difícil. Él pasó por un grupo, de tener un grupo seguro de amigos y un buen grupo de amigos. Y él creció con esos. Y luego tuvimos que moverlo a otra escuela. Y cuando lo movimos a esa escuela, las cosas cambiaron bastante. Y en ese proceso, estando él en la adolescencia, fue bien difícil porque ellos están peleando con su identidad y saber quiénes son. Y fue difícil cuando estuvieron en la escuela media y luego en la escuela secundaria. Tuvimos que transferirlo a una escuela diferente y él fue acosado en esa escuela. La familia del otro niño no era creyente. Fue un momento bien difícil y él... Fue un momento bien duro para él y fue buen duro para nosotros también, porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar con él al final, porque fue un tiempo muy duro, muy difícil, él no sabía quién era y no sabíamos si él se iba a mantener firme en la fe o no, por todo lo que estaba sucediendo a su alrededor en la escuela. Porque él estaba librando una batalla que era bien difícil. Y nosotros lo rodeamos en amor y aunque lo apoyamos bastante, pero no sabíamos realmente lo que iba a pasar con él. Pero hoy quiero compartirte que en medio de esa historia tan difícil y el año pasado, en medio de toda la crisis con el coronavirus, nuestro hijo tomó una decisión muy importante y quiero mostrarles lo que sucedió con él. Jordan, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te bautizo. Cada vez que veo eso, me toca el corazón, porque mi hijo, después de ese proceso tan difícil, pasó por esto y eso lo acercó a Dios y él se bautizó y nos quedamos asombrados de cómo Dios usó esto. Así que no te rindas. En medio de los momentos difíciles, sigue amando a tu hijastro, a tu hijastra. Y si
tú te levantaste hoy y todavía estás respirando, Dios no ha terminado con tu historia y Dios puede hacer cosas hermosas contigo. Y la última cosa que Pablo habla en ese texto es las riquezas de su gloriosa herencia. Las recompensas familiares combinadas llegan con el tiempo. Ese tiempo, tú no sabes cuándo va a venir. Va a haber un tiempo antes de que tú puedas recibir las riquezas de su gloriosa herencia. Y yo amo eso, porque hay unos días que son difíciles, que son oscuros, que son un reto y son injustos a veces. Muchos padrastros y madrastras, yo entrevisté a 125 madrastros y padrastros y yo sé que hay muchas cosas que son injustas para ellas. Pero quiero decirte, padrastro o madrastra, que yo los considero a ustedes unos héroes. Y quiero que hoy, ustedes que están ahí con los padres biológicos de estos niños, extiendan su mano y se feliciten unos a otros por el trabajo que ustedes están haciendo. Es un proceso difícil. Es diferente cuando tú hablas de, yo soy mamá adoptiva o papá adoptivo, yo soy mamá o papá simplemente. Cuando tú dices padrastro o madrastra, eso trae una etiqueta. Pero más allá de eso, y nosotros tenemos que cambiar ese término, pero mientras tanto, nosotros necesitamos reconocer que esto es un trabajo difícil y que Dios está contigo en este proceso y que sus riquezas en gloria tú las recibirás en algún momento. Cuando más pongas, más lleno, tu corazón va a estar de amor para esos niños. Entonces, necesitas experimentar esto para tener una visión completa de todo lo que pasa. No hables mal de sus padres biológicos, solamente ayúdalos en el proceso y no los hagas decidir entre su padre biológico y tú. Simplemente sé un añadido y habla lo demás a puertas cerradas con tu pareja. Esa es la forma en la que Dios te va a usar, porque es un llamado de Dios. No es un trabajo para mí, es un llamado de Dios para mí y yo lo celebro. Y yo lo celebro. Y yo, por ejemplo, yo no pude nunca tener hijos biológicos porque yo me casé muy tarde y Dios me está dando la oportunidad de ser mamá ahora de este bebé. Y es una bella oportunidad para mí. Entonces, si tú tienes un hijo en tu vida, sea hijastro o hijastra, o sea tu hijo biológico, tú eres esa persona que va a influir en su vida para cambiarle con amor incondicional y con gracia. Eso es algo que va a cambiar y va a impactar en sus vidas. Es algo que Dios me ha enseñado a mí. Amar incondicionalmente, aun cuando las cosas que me pasan con ese niño no son justas. Pero yo soy la que tiene que tomar la decisión de vivir en la gracia y no vivir en la injusticia. Ahora, yo debo decir que todos los padres deberían vivir así, abrir sus manos y decirle al Señor, Señor, yo no estoy a cargo de esto, tú estás a cargo y lo único que yo puedo hacer es amarla. Pero nosotros como padrastros o madrastras también necesitamos reconocer esto y reconocer que no podemos hacer esto sin el Señor y sin su poder y sin su palabra. Y quiero compartirles una cita de mi libro, Crianza llena de gracia con hijastros. Dice, ser padrastros no es para los débiles de corazón, porque requiere sacrificio y coraje. Puedes minimizar tu papel manteniendo tu corazón cerrado, pero te perderás el regalo que agrandará tu alma. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón para dar ese amor incondicional y esa gracia, eso nos cambia para siempre. Y eso es lo que Dios puede hacer a través de ti siendo madrastra o padrastro. Tengo una palabra final de Efesios para ustedes que nos están escuchando hoy. Y quiero decirles esto. Ese poder es el mismo que la gran fuerza que ejerció cuando resucitó a Cristo entre los muertos. En otras palabras, para aquellos de ustedes en medio del proceso que se sienten colgando de un hilo y tal vez esta conferencia sea su última esperanza, quiero decirles que Pablo habla aquí de este poder
Y ese es un poder que está a tu disposición y viene de Dios para ayudarte a vencer y a seguir adelante en este proceso. Y quiero que te des cuenta de que es el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, el que está en ti, para seguir adelante y vencer para la gloria de su nombre. Recuerdo cuando estaba sentada sola después de mi ruptura y estaba sentada ahí en el garaje de mi ex prometido y no tenía fuerzas para nada. Yo estaba completamente destruida y realmente estaba tan deprimida que yo ni siquiera podía levantarme de la cama. Y yo no sé si tú alguna vez has estado así, pero yo estaba así. Y yo no simplemente estaba atendiendo a la iglesia, yo era un líder en mi iglesia cuando esto me pasó. Y yo sentía que mi vida se estaba cayendo a pedazos. Y yo le decía al Señor, ¿cómo yo voy a contarle esto a la gente? Esta historia tan triste y tan terrible que me pasó a mí. Y Dios me ministró y me dijo, no te preocupes por mí, hija mía. Yo quiero que tú cuentes tu historia. Yo quiero que tú vayas y compartas tu testimonio. Y nunca mi vida ha sido tan poderosa como ahora que comparto esta historia de mi ruptura y de cómo llegué a ser una madrastra y cómo Dios me ha tratado a través de este proceso de ser madrastra. Y quiero darte esta esperanza, porque si estás en el medio del proceso, por muy difícil que sea, Dios está contigo y Dios tiene poder para bendecirte, para ministrarte y para darte las fuerzas para salir de los momentos difíciles, porque hay una historia de esperanza que todavía viene para ti. Déjame orar por ti. Si estás sentada con tu pareja en este momento, quiero pedirte que tomes sus manos y pongan sus manos juntas. Señor, Padre, somos gente pecadora y estamos rotos y la vida es difícil y cosas que nosotros no planeamos suceden, pero tú eres el Dios de la resurrección. Y aún si nosotros no vemos esperanza ahora, y aún si vemos el problema como una montaña gigantesca, tú eres el único que nos puede ayudar a pasar por esta montaña y nos puede ayudar a vencer en este proceso, porque tú eres más grande y tú nos muestras eso. Y tú nos muestras eso. Hace poco recordábamos la resurrección de Cristo Jesús. Y eso, Señor, nos muestra y nos habla de tu poder, del poder que resucitó a Cristo de los muertos. Puede resucitarnos a nosotros en medio de nuestro proceso tan difícil de ser padrastros o de ser madrastras. Ayúdanos, Señor, a amar con gracia y a recordar que nuestra historia no ha terminado y que debemos aferrarnos a ti para pasar por este proceso y vencer para la gloria de tu nombre. No nos dejes vivir esta vida sola. Te necesitamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Lori, gracias. Muchas gracias. Esto nos ha bendecido tanto. Este es un momento único para mí. Cuando estaba sentado ahí, mi hermana estaba yendo novia con alguien que tiene un niño. Y esto es una nueva relación y nuestra familia lo estamos procesando. ¿Qué significa esto para ella? Esta no es la historia que nosotros planeamos para ella. Así que Kate y Corey, lo siento, estamos teniendo esta conversación con todo el mundo, pero tu historia me ha dado tanta ayuda en que el papel que mi esposa mi hija, mi hermana puede tener con ese nuevo esposo. Así que gracias por decir cómo abandona la batalla de ser justo. Esto no es justo. Esto no es justo por Kate. Esto no es justo por Corey o esta situación que ellos se encuentran. No. Pero cuando hablas de esta teología del medio de la historia, hablamos del principio, hablamos del final, esto como era, esto como va a ser. Y aquí estamos en el centro. ¿Podrías hablarnos un poquito más acerca de esto? Solamente hablaste un poquito. ¿Podrías hablarnos un poquito acerca de esta historia del medio? Bueno, como dije antes, yo realmente puedo hablar de esto desde la experiencia. Yo llegué a un punto en el que yo tenía que tomar la decisión si quería seguir sirviendo al Señor o
si realmente tenía que tomar el tiempo para definir, ¿quién es este Dios que me ha permitido pasar por todo esto? Y seguir. Fue un momento, era todo tan complicado y todo tan difícil que yo dudé de Dios. Y recuerdo haber orado y decirle al Señor, si tú todavía haces algo por mí, tú no sabes el testimonio que esto va a ser. Y luego todo lo que pasó después de eso, y ver cómo mi esposo llegó a mi vida y cómo llegó a este niño a mi vida y todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios ha trabajado en mí y mi historia de ruptura y de dolor y de heridas y cómo Dios nos ha usado en este tiempo. Yo digo, Señor, tú tenías un plan. Y me di cuenta que ese momento tan difícil era solamente el medio de la historia. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es así. La teología de Dios es así. Nosotros estamos en el medio del proceso y de hecho nuestra vida aquí en la tierra es la mitad del proceso de Dios. Y nosotros necesitamos confiar en que Dios tiene el final de la historia en sus manos. Y por eso quiero animarles a todos. Así que ayúdame. Hablaste un poquito acerca de esperanza. No es algo que tienes, pero dime, ¿cómo la esperanza se ve en una situación como esta? Sí. Esto no es como los cuentos de hadas. Dime, ¿cómo debo cambiar esto? ¿Cómo debo de ver esto de una manera diferente? Háblame de esto. Vamos a hablar de las historias de niños. Yo no soy amiga para nada de las madrastras en las historias de niños. Siempre va con ellos. Son terribles, son celosas, siempre es negativo. Pero yo creo que nosotros estamos empezando a salir de ese patrón. Espero. Pero en cuanto a la esperanza, yo siento que yo siempre he visto la esperanza como algo que tú tienes. Y tú dices, Dios, yo quiero esto, yo quiero esto. Eso es esperanza. Pero luego cuando yo leí este pasaje, yo me di cuenta que la esperanza es realmente lo que tú sientes cuando no tienes lo que estás esperando que pasa. Realmente la esperanza es el proceso del momento difícil donde estás y llegas a donde Dios te quiere llevar, que es la promesa de Él. Esa es la verdadera esperanza. Yo no crecí imaginando que yo iba a ser madrastra o que yo iba a ser la segunda esposa, como tu hermana. Yo quería ser una esposa normal y una mamá normal y estar en ministerio. Pero esta es la historia que Dios me dio a mí. Y esa es algo interesante para mí y una bendición de cómo Dios nos responde. Y necesitamos estar para el paquete que Dios tiene para nosotros. Esto es tan bueno. Y lo que estás cambiando es esa esperanza. Yo pienso el proceso. Esto es profundo para mí, que tú no llegas a la esperanza ahora, pero es algo que Dios está llevándote a través de ello. Para llegar a ese punto. La última cosa, tu libro, la crianza de los hijos llenos de gracia. Quiero oír acerca de eso, pero creo que tú tienes un regalo especial para aquellos que están viendo. Sí, estoy muy emocionada. Para todos los que nos están viendo en esta conferencia, el publicista de nuestro libro está dando un código de descuento del 30% para comprar el libro. Si lo ordenan ahora, todavía no está a la venta. Puedes encontrar esto en la aplicación. Ustedes, si vas a la página de Lori como conferencista, te va a dar instrucciones en cómo puedes comprar este libro por, creo que 35%. Eso está muy Mucho bien, mejor. 35% Hay más. de descuento. Así que dinos un poco más acerca de tu libro. Sí. Como yo les dije en mi charla, es el último capítulo de mi libro tiene una entrevista entre Jordan y yo. Y para los que para los que están, los que son padrastros o madrastras, realmente fue una experiencia bien enriquecedora para mí. Fue algo que me llevó a la humildad y fue una experiencia muy linda. Fue un proceso de él hacer esto y él me dio permiso, de hecho, para compartir las cosas que están en el libro. Y nosotros hicimos esta entrevista y fue increíble. Cuando él tenía 6 años, vivimos cosas como que, yo te abrazo, te quiero. Y luego cuando él se volvió adolescente, las cosas cambiaron. Ustedes saben cómo es. Y él era la que no quiero nada contigo. Y tú puedes ver
en la entrevista el amor que hay entre nosotros. Y yo también entrevisté 125 padrastros o madrastras y eso trae más historias al libro. Entonces el Me libro es mi encanta. historia junto con otras historias. Emociona mucho. Muchísimas Gracias por estar con nosotros. Gracias por Absolutamente. tenerme Muchas aquí gracias. hoy. Gracias.